El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día. La información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa y saludando a nuestra compañera y compañeros en la mesa esta mañana. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, para los compañeros y para quienes nos escuchan en el Gualamo, Mazatlán, Sinaloa, Víctor. Muchos saludos al Gualamo, zona sur de Sinaloa. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor, buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto pues al equipo. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor, compañeros, compañera amiga, chicos de la producción. Y por supuesto un saludo especial a toda la gente que nos escucha. Víctor, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Sí. Y más allácito de nuestras fronteras, Sí, amigo. de acuerdo contigo. Sabemos sí. que hay muchísima Y además gente que muy nos... agradecidos porque comparten esta transmisión, como dice Armando, más allácito. Gracias a los paisanos que están más allá, compartiendo esta transmisión en vivo con sus amigos, con sus contactos. Bueno, pues en la mesa, septiembre marcará el inicio de la revisión del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Canadá, México y Estados Unidos entrarán los equipos de estos de trabajo de estos gobiernos a revisar por áreas el TEMEC, como se le conoce, sus siglas en inglés. Y aunque no es propiamente una, renegociación como tal, sí podría generar mayores tensiones en la ya complicada relación México-Estados Unidos, particularmente México-Estados Unidos. Vamos a hablar de esto hoy. Abriendo la mesa hay algunos acontecimientos en las últimas horas que también vienen a complementar lo que vamos a comentar hoy sobre el TEMEC. Jesús, abrimos contigo. Pues mira, de los 14 tratados internacionales que tiene nuestro país, con casi 50 naciones, el Tratado de Libre Comercio con nuestros socios Estados Unidos y Canadá, es el más importante por la cantidad de dinero que deja, ¿no? Que deja y que nos permite comerciar con ellos. El principal, pues nuestro principal socio comercial es evidentemente Estados Unidos, y con Canadá pues también tenemos una relación comercial muy importante, e incluso la mezcla de productos que tienen tres manufacturas: Canadá, Estados Unidos y México. Hay muchos productos en el mercado, sobre todo en el mercado de automotriz, que tienen estos tres componentes. Y bueno, pues tenemos tratados comerciales con Colombia, con Panamá, con Japón, con Israel, con alguna parte de la Unión Europea, pues con un montón de países, pero ninguno siquiera se acerca poco a lo que alcanzamos a hacer con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, que comenzó en el 94, y algo muy importante: todos los años hay la oportunidad de la renegociación, siempre se puede ver, siempre se puede plantear este tema de hacer cambios y modificaciones. Es un tratado vivo que no está permanente, que puede ser cambiante, y que en ese dinamismo propio de la economía, pues a veces nos apunta a cambiar ciertas cosas. Nada más que ahora, pues digamos que todo apunta a que no vamos a poder tener un cambio en beneficio para nuestro país. Eso es. ¿Tú cómo lo ves, Araceli, abriendo la mesa? La renegociación del TEMEC se anticipa como una renegociación complicada, difícil. México será presionado en materia de energía porque el TEMEC, que fue firmado en el 2018 en una reunión del G20 en Buenos Aires, establecía que ninguno de los países le daría trato preferencial a las empresas públicas. Con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia se le dio un trato preferente a Pemex, también a la Comisión Federal de Electricidad, acotando la participación en este aspecto de la inversión pública. Y también hay otros factores como la desaparición de telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, que probablemente sean temas de esta renegociación y también sean temas probables para impugnar por parte del gobierno de Donald Trump, porque la verdad es que el TEMEC, este tratado internacional, prevé la existencia de organismos autónomos para regular tanto los mercados como la parte de la competencia.
La reforma también al Poder Judicial podría ser otro tema sujeto a revisión. Y la verdad es que ante la falta de certeza jurídica en México, pues se ha dicho que las empresas, que los inversionistas de ese país, pues pueden tener la protección legal, en este caso de su gobierno, de Estados Unidos. Y se ha dicho que tanto las empresas y los inversionistas, pues de Estados Unidos, para proteger, en este caso, para litigar sus problemas, podrían demandar que sus juicios y los procesos legales se lleven a cabo para desahogarse en los tribunales de Estados Unidos, ya sea el caso de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, de Houston, un tanto para proteger, en este caso, conforme a derecho en los Estados Unidos, ¿no? Y esta política proteccionista que trae Donald Trump. Lo cierto es que cualquier tema podría estar a discusión con Donald Trump. Todo este panorama, no solamente con México, con Canadá, sino en todo el sistema internacional, es impredecible y negociar con él, pues siempre será difícil, muy difícil. Bien, Juan, vamos contigo. Híjole, es que la negociación, lo que hoy creemos del escenario que está puesto para renegociar el TMEC puede cambiar la semana que viene. Está muy duro después del revés que sufrió ayer, por ejemplo, Donald Trump en las cortes norteamericanas, que le echaron para atrás sus aranceles, que por cierto, ahorita explicaremos que no necesariamente se le echaron para atrás los aranceles de México, ahorita diremos más o menos qué fue lo que para México representa, pero el tema de la renegociación yo creo que nada tiene que ver con lo económico, sino con lo político. Y el escenario político que hoy, en Estados Unidos, no en México, el escenario político que hoy vive Trump va a ser muy diferente al que viva en septiembre. ¿Qué va a pasar en septiembre? No tengo la menor idea, yo creo que ni los norteamericanos saben. Y como lo dicen cientos de especialistas, de empresarios, de inversionistas, lo que mata es la incertidumbre, no tanto las negociaciones duras o las condiciones negativas. Eso de alguna manera tú lo puedes prever y haces tus números con ciertas variables. Pero cuando no tiene ni siquiera la certeza de cómo viene el catorrazo, cómo vienen las negociaciones, se convierte todavía en algo más difícil. Entonces, más allá de pensar si tenemos buenas o malas condiciones para renegociar en septiembre, es la incertidumbre. ¿Dónde vamos a estar parados? Insisto, no es la misma el escenario político hoy que en septiembre. A lo mejor en septiembre Trump está más debilitado o está más fortalecido. No tenemos la menor idea, ni ellos saben. Yo creo que ni el mismo Trump sabe. Va a pasar, faltan 2 o 3 meses, pero falta mucho que ver en las situaciones políticas. Creo que Trump después de lo de ayer se va a radicalizar más. Eso es malas noticias para México. En lugar de ser buenas noticias que la Suprema Corte, o más bien el Poder Judicial, le diera para atrás a los aranceles, creo que eso va todavía a poner peor al señor Trump y a los inversionistas. En lugar de ser buenas noticias, imagínense ahorita si ustedes fueran inversionistas en México, o extranjeros que querían invertir en México, y les dicen, ¿sabes qué? La Corte dio para atrás a los aranceles. ¿Ustedes lo tomarían como una buena o mala noticia? Les pregunto. No, pues depende de qué sector, qué tipo No, de el inversión. sector que sea, Sí. porque ustedes conociendo a Trump saben que no se va a quedar así. Pues va a arremeter. Va a arremeter. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues me espero todavía Pero más. pues va contra el tribunal, ¿no? Claro, sí, pero el resultado es incierto. Pero su bronca es con el tribunal. Sí, pero al final del día el inversionista, Sí. ante un escenario plenamente y total incierto, porque no sabes qué orden ejecutiva te vayan a poner, pues de entrada retienes más el capital. Entonces, sí creo que en lugar de Genera ser más incertidumbre. más Sí, incertidumbre claro. todavía Bien. ayer la resolución. Armando, vamos contigo. Bueno, en efecto, en el 2018, durante su primer periodo de gobierno, Donald Trump hizo un cambio, por lo menos en la forma de identidad del tratado. Era el Tlacán, famoso Tlacán. En 2018 lo reformó y ya entró el TMEC, que prácticamente pues es la misma, ¿no? Tratado de Libre Comercio con América del Norte y ya más específico con México y Canadá. Y entró en vigor en 2020. Pero Donald Trump ha declarado que este nuevo pacto comercial firmado en 2018 no ha sido cumplido por las dos partes, por los dos socios principales, México y Canadá. Él lo ha dicho. Entonces eso deja entrever una cierta desconfianza para lo que va a ser la renegociación. Es una renegociación esto. Adecuarla cada quien desde cada lado de sus países. Van a buscar la manera de adecuarlo a las mayores necesidades y buscando los beneficios, por supuesto, de sus pueblos. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que México
tiene que buscar de manera efectiva la manera, esta renegociación. Y dice que tiene un plan emergente para en caso de que Donald Trump se aferrara a, pues, porque se ha hablado también, a desaparecer este tratado, a desconocerlo y a empezar una nueva relación. Pues no sé desde qué punto. Pero aquí sí, yo digo que México tiene que buscar la manera de actuar de manera inteligente y diplomática, al centrarse con los monstruos, esos son de enfrente, que no se dejan ganar una. Hay que cuidar la puerta y vigilar la entrada y salida de esta puerta de nuestras fronteras. México tiene que estar celoso de lo que pueda entrar y lo que tenga que salir de nuestro territorio nacional, principalmente en granos, hortalizas, en el sector automotriz, y muy atentos al sector energético, como lo comentaba la compañera Araceli. Y no se trata de pelearse y ponerse el tú por tú con ese gigante económico, pero tampoco ponernos de rodillas, como ellos nos quieren ver y nos han tenido en muchas circunstancias. Yo creo que de rodillas solo para rezar. Y ese debe ser el mensaje de México para el mundo, no solo para Estados Unidos. Los mexicanos nos defenderemos mejor de pie. Así es la cosa. No se trata de arrodillarse ni decir, no, pues cuidado. Hay que plantear bien las cosas con valentía, con fuerza y con inteligencia. Y por supuesto, bien diseñada la estrategia, porque Estados Unidos, si hay un descuido y si nos ve débiles, nos va a arrasar en esta nueva negociación del Tratado Libre de Comercio, y por supuesto que nos pegaría en la Todavía no es una renegociación como tal, todavía no estamos hablando de eso, no sabemos, vamos a ver qué ocurre. Son las pláticas en septiembre, octubre, para previas pláticas, las veremos y ya iremos analizando. Como decía Juan, el problema es la incertidumbre, es que vas literalmente a ciegas, Jesús, en una digamos un estilo de gobierno que no muestra las cartas y que puede cambiar de opinión de una semana para otra, pues sí es complicado. Ahora, ¿México está preparado para defender los intereses de los sectores que están en riesgo en el tratado comercial, Jesús? Yo creo que sí está preparado, pero no sé si esa preparación alcance, porque al final de cuentas es una decisión que se va a tomar entre 3 países y en algunos casos casi de manera unilateral. Ahora, otro tema importante, no es lo mismo la aplicación de aranceles que en Estados Unidos se imponen o se ponen por cuestiones digamos políticas o porque así convengan a Trump. Se supone que en esta parte del tratado es donde empiezas a ver, bueno, si tú me pusiste aranceles acá, entonces vamos a empezar a movernos por este lado. De lo que sí no tengo duda es, y respondiendo a la pregunta que hacías, Víctor, de qué sectores o sobre qué sectores van, el primero es sobre la manufactura china. México, o sea, pareciera que nosotros decimos, no, es que están manufacturando productos que se venden en México que vienen de China. No, también hay miles de fábricas en México que son chinas, que arman aquí el producto para pasarlo a comerciar a Estados Unidos y le ponen hecho en México, ¿no? Y de esas hay un montón, y sobre esas van. No quieren mercancía china en los Estados Unidos, manufacturada en México, y hay en la frontera, sobre todo en la frontera de Ciudad Juárez y buena parte, muchísimas empresas que se dedican a hacer pues, sillones, algún tipo de ropa, zapatos o cualquier cosa que quedan como hecho en México. Es más, estaba viendo un reportaje sobre unos lujosos, digamos, sillones que se venden en las principales cadenas comerciales de los Estados Unidos, que dicen hecho en México, pero todo absolutamente chino. Lo único que terminan haciendo es poniendo la planta en México para ponerle el sello. Sobre eso en particular van durísimo en este tratado, en esta parte de negociación del tratado. Bien, Araceli. Me parece que es importante visibilizar que hay 2 puntos de fricción actualmente en esta antesala de esta renegociación del TEMEC. Una es el sector energético, que lo decía muy al principio, pues es uno de los principales puntos de conflicto. La reforma constitucional del 2025 pues garantiza que la CFE pues tenga el 54% del mercado eléctrico, y se han reportado retrasos, el tema también de cancelaciones de permisos para proyectos, en este caso privados. Y estas medidas pues contravienen una cláusula
del TEMEC, la cual es llamada cláusula trinquete, que es del capítulo 14 del TEMEC, y la cual prohíbe retroceder en la apertura a la inversión extranjera. Y esta propuesta también de prohibir el tema del fracking y la minería, que vienen siendo a cielo abierto, para en este caso exacerbar estas disputas, afectando en este caso pues mucho la parte de la certidumbre jurídica. Y otro tema que también viene y recae en el caso de nosotros como estado de Sinaloa, como estado productor agrícola, pues es el tema de la agricultura, el caso que ya hemos visto en estos meses antes sobre el caso del maíz transgénico, donde pues esta disputa sobre este maíz pues genéticamente modificado pues es un claro ejemplo de este tema de las tensiones. México ha restringido este tema de las importaciones de maíz argumentando riesgos sanitarios, pero pues la verdad es que un panel del TEMEC falló a favor de Estados Unidos, considerando que estas restricciones pues violan tanto el capítulo 2 como el capítulo 9 también del mismo tratado, y pues exigen evidencias científicas en este caso para este tipo de medidas comerciales. México, hay que recordar que es el principal proveedor de frutas y verduras en el caso de Estados Unidos, pero hay demoras en riesgos sanitarios que está tardando, y esto en materia logística pues también representa un riesgo, ¿no? Cerca de 18-24 meses. Entonces también se le añaden, analistas y expertos dicen que la falta de transparencia en regulaciones aduaneras pues generan fricciones. Aquí yo veía una columna por parte de Kenneth Smith donde decía que México tenía que prepararse, tenía que juntar un mejor equipo donde se anteponga en este caso de la sociedad civil con propuestas comerciales para poder afrontar este tipo de situaciones de las cuales pues ya está a la vuelta de la esquina, y cómo mejorar el tema del tratado. Hablaba 2 puntos que me parecen torales. Uno es el cambio climático, y el otro es la parte de cómo afrontar la mejora en inteligencia artificial, que es un punto también toral en estos nuevos cambios. Bien, antes del corte, Juan. ¿Quién negoció este tratado de libre comercio por parte de Estados Unidos? ¿Quién fue? Fue Trump. Él lo hizo, él lo diseñó, él lo creó y lo firmó Peña Nieto y él. Y 4 años después lo desconoce. El que tenemos ahora, ¿no? Sí, el que está ahorita, ¿quién lo hizo? Trump. Trump fue porque dice que no le han cumplido. Pero a ver, otra vez. Él fue el que lo diseñó con estas reglas. Sí. Y las reglas estas ya las desconoció. Pero él las cambia. A eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿de qué sirve prepararse? Sí. Bueno, obviamente hay que hacerlo, ¿no? Pero ¿de qué sirve prepararse por una renegociación en septiembre si para noviembre ya las cosas van a decir... Tienes que ir con 2 o 3 escenarios. O 40, sí, porque repito, es que él... Puedes llegar a un acuerdo con él en septiembre. Dices, a todo dar, me gusta mucho y les pido las perlas de la Virgen y se las damos. No va a pasar, pero cosas de esas. Pero en octubre dice, ya no quiero las perlas, quiero a toda la Virgen. Entonces, ese es el gran problema, que aunque firmes algo con Donald Trump, no hay manera que sepas si va o no a transitar en los meses siguientes. Y por ejemplo, ahorita decía Araceli que va a ser un reto lo del cambio climático. Ese es el problema, que para Trump no. O sea, a Trump le vale sorbete el tema del cambio climático y ni en la agenda lo trae. Entonces, no es un tema que le vaya a importar en los próximos días o negociaciones. Por eso hablo de la complejidad de negociar con un personaje de la magnitud de Trump, porque ni él mismo respeta lo que él firmó en el caso del TEMEC. Dice Armando que no se lo cumplieron. Está bien, aún en la parte que se la cumplieron, eso dice él, ¿no? Otra vez, eso aún ni siquiera en la parte que se la cumplieron y que él lo acepta, ni siquiera esa está respetando, porque así es mercurial, se mueve en función de la agenda. Olvídense del momento, de la hora. Él en el mismo día puede tener dos o tres intervenciones distintas contradiciéndose y no pasa nada. Sí, es un tema muy complejo. Yo creo que México tendría al menos que estar pensando un proyecto para después de la presidencia de Trump, porque lo que se negocie en la presidencia de Trump va a ser muy difícil que se pueda mantener. Bien, vamos a ir a una pausa y estaremos de regreso con este tema, la probable renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá. Ya por cierto, ayer lo comentábamos, el ministro de Canadá invitó a la presidenta de México al encuentro de la cumbre del G7 para que busquen una oportunidad de reunirse ahí en corto con el presidente de Estados Unidos. No se ha dicho, no, ¿verdad? No ha dicho la presidenta. Si dice va. Que sí. Lo más probable es que no. No, solo es que no vaya. Bueno, pues ya saben, los complejos que tenemos aquí. Pues no sé, complejos, estrategias, lo que sea, pero pues no irá aparentemente. Vamos a ver. Vamos a regresar con el tema y también les vamos a presentar un reporte actualizado de Alvin. Ya tenemos la primera tormenta tropical de la temporada en el Pacífico. Veremos dónde está y cuál es la probable trayectoria de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Alma Aguirre va a presentar un reporte cuando estemos de regreso después de la pausa. Estamos en la mesa de análisis, nos quedamos aquí sin cortes en redes sociales. Continuamos.
Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bien. Qué difícil, Armando. No sé, voy a poner un ejemplo, pero tú tendrás quizás también algún ejemplo. ¿Cómo negociar con un socio que te cambia las reglas de una semana para otra, ¿no? Te dice, no, es que quiero verte la próxima semana porque no estoy de acuerdo con lo que Firmamos. lo que firmamos, vamos a modificarlo, y resulta pues es el socio poderoso de todo este mercado, ¿no? Con ese monstruo tenemos que negociar, es lo que decía anteriormente yo, ese es el personaje que está frente en la mesa de negociaciones, muy difícil por supuesto, y es donde yo decía que tiene que ir preparado México y ser inteligente y diplomático, tratar de ver la manera de cómo poder llegar a una negociación lo más benéfica para México posible. ¿Por qué? Porque Donald Trump está a la expectativa y está con la mano aquí deteniéndote. No vas a poder avanzar hacia el terreno que él no quiera avanzar. Eso es evidente. La personalidad de este señor pues es impredecible. Puede estar abrazándote en este momento y al rato darte una patada. Oye, era un gran amigo, y cómo empezó esa alianza con Elon Musk, que acaban de romper esa alianza. Yo no sé de qué circunstancias se presentaron, qué motivaron esa separación. Sí, se sabe, lo dijo. Bueno, lo dicen ellos, pero pues las decisiones en materia fiscal, los recortes superficialmente, sí, pero pues eso es, o sea, eso es. Precisamente los intereses que hay, pues son dos poderosos hombres también. Donald Trump es un empresario exitoso en Estados Unidos. Le damos vuelta a la mesa. Fíjate, en este tema que toca Armando, que es interesante, ya lo comentábamos al principio del programa con Axel Avendaño en la sección. Jesús, fíjate que yo no creo que Elon Musk por su cuenta se haya lanzado a hacer los recortes que estaba haciendo en el gobierno, ¿sí? Fue una instrucción de su amigo presidente, su jefe. ¿Le habían dado facultades, Víctor? Pues por supuesto, pues le dieron facultades y además le dieron la instrucción de hacerlo. Y pues de pronto, ahora sí que toma decisiones contrarias el presidente y Elon Musk decide pues mejor retirarse, ¿no? Hay una discusión de por lo menos 500 años respecto a la administración pública y la privada. Y lo que sucedió en los Estados Unidos está precisamente en eso. Elon Musk piensa que la administración pública podía ser tan eficiente como la administración privada, pero te encuentras que la realidad de lo público es una complejidad que no todo lo puedes mecanizar, aunque sí lo puedas mecanizar. No todo lo puedes poner digital, aunque sí lo puedas poner digital. Hay una serie de factores. Son procesos más lentos. No, hombre, y además que tienen intereses profundos. Claro. Y además, cuando eres el dueño de la empresa, haces y deshaces, pues es tu empresa. Claro. Y a lo mejor habría algunos detallitos que ver, pero cuando tienes una situación tan compleja como el gobierno de un país o la administración de un país, creo que por eso existe esa profunda diferencia entre la administración pública y la administración privada. Sí. Ahora, una pregunta para ubicarnos de nuevo en el tema. Tenemos equipos preparados en México actualmente para negociar en diferentes escenarios el Tratado de Libre Comercio en caso de que esté planteando otras reglas el gobierno de Estados Unidos. Esa es una pregunta muy interesante y yo creo que estamos cerca de conocer la respuesta. En los hechos se va a ver, porque sí, diversos analistas y expertos manejan que es fundamental que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pues se asocie con los mejores perfiles, un equipo técnico robusto, un equipo sobre todo con una estrategia transparente y que se vincule en coordinación, en este caso, pues tanto con la sociedad como la parte del sector privado, porque hay que recordar que ya existen aquí controversias fundamentales como es en materia de energía y en materia de agricultura, y eso, pues si México no resuelve este tema de controversias, ya entraría, como quien dice, pues bloqueado a esta renegociación y pudiera enfrentar sanciones. Estamos de regreso. Ya tenemos a Alma Aguirre, a ver qué nos dice la producción, porque ya vamos a hacer el enlace. Sí, ya está. Entonces es importante, nos va a pasar un avance de la ubicación y probable trayectoria de esta primera tormenta tropical de la temporada. Por fin ya se formó Alvin. ¿Qué probabilidad de lluvias tenemos? ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Alma, vamos contigo. Buenos días, Víctor. De nuevo, pues sí, ya el Servicio Meteorológico Nacional dio más detalles sobre la activación de la tormenta tropical Alvin, el primer ciclón de la temporada, Víctor, en ser nombrado
con este se apertura y al momento se encuentra a 585 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 1080 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Trae vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de 85 kilómetros por hora. Y en lo que respecta a Sinaloa, las lluvias de este día podrían ir más que nada, Víctor, en lluvias aisladas. Podríamos esperar un reforzamiento en estas precipitaciones a partir de mañana, teniendo las más abundantes probablemente el próximo sábado de hasta 75 kilómetros o milímetros, perdón, y todavía se mantiene el tema de un posible desplazamiento hacia el sur de Baja California Sur y ya no llegando con fuerza los remanentes al estado de Sinaloa. En el anterior aviso se había marcado a Nabolato, en este nuevo aviso ya no aparece Sinaloa, así que lo que sí podríamos esperar a partir del próximo sábado serían efectos por remanentes de Alvin y no como tormenta tropical, ya lo está confirmando el Meteorológico Nacional. Bien, pues tal y como ya lo habías comentado, así viene. Vamos a estar atentos a la información del Servicio Meteorológico Nacional en las próximas horas. Alma, muchas gracias. Muy buenos días, ya seguir información por fuentes verificadas, Víctor. Muy importante, sobre todo, efectivamente, que viene que lo comentas, sobre todo se trata de fenómenos naturales. Bien, nos quedamos. Adelante, Armando, volviendo al tema. Sí, mira, fíjate que el proceso de revisión, se va a revisar primero para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La verdad es que también se va a iniciar en el marco de unos otros conflictos, más allá de lo que es las cláusulas que contempla el TEMEC. ¿Cuáles son? Pues estamos ante unas grandes controversias con Estados Unidos, principalmente con los temas complicados, temas muy complicados sobre lo que es migración y la inseguridad, el narcotráfico, principalmente relacionado con fentanilo, que es la herramienta que están utilizando el gobierno de Norteamérica, de Estados Unidos, para presionar y obligar a México pues a seguirle los pasos hacia la pauta que ellos marcan, y ya no en materia de seguridad, sino que en otros conceptos. Entonces, aquí es donde México tendrá que contar con argumentos y fuerza política suficiente, con inteligencia, paciencia también, para no ponerse al tú por tú con Donald Trump, porque si se le reta, si se hace de esa manera, aunque no queramos, se va a buscar la manera de imponerse. Ya ves que hace su voluntad, lo estamos viendo, cambia las reglas del juego de un día para otro. Entonces yo creo que sí es necesario, importantísimo, la combinación de inteligencia con diplomacia y con conocimiento de causa de los puntos que se van a tratar en este tratado comercial, ¿no? Eso es. A ver, Jesús, Yo ¿cómo creo ves? que hay que darle su justa dimensión al logro, ¿no? Porque puede ser muy gritón, grandotote y que manotee fuerte, pero pues también se rige bajo leyes y tratados internacionales que no siempre pueden quedar al arbitrio de lo que diga Donald Trump. Acabamos de tener un suceso de esos, ¿no? Trató de imponer aranceles, ya le dijo la corte, su corte, que no. Y entonces, pues sí, pero a ver, también en Estados Unidos está vigente un Estado de Derecho, ¿no? Y no estamos haciendo negociación con un país totalitario, ni con un país donde se rija un jeque que pueda cambiar la constitución, como en Arabia Saudita, a gusto de cómo amanezca. O sea, tiene muchas facultades, por supuesto, en una administración federalizada, presidencializada, por supuesto, pero también se rige a la norma y al criterio de la, digamos, de la constitución de cada país. Si no, no pudiera ser posible nuestro tratado. Más bien ellos es donde ven la debilidad también, que qué va a pasar, y ese es otro de los puntos también de preocupación para nuestros socios comerciales. ¿Qué va a pasar con nuestro país a partir de lo que viene este domingo, ¿no? ¿Cómo va a funcionar nuestro Estado de Derecho? ¿Van a estar vigentes o no? Es decir, esa es una preocupación también. Yo creo que hay que también dimensionarlo y hay que también pensar que, pues, digo, todavía le queda un ratito a Donald Trump, pero pues los tratados estos, un ratote, bueno, depende cómo se vea, ¿no? Pero en estos tratados que son de larga data y que además tienen ya años funcionando, pues va más allá de esos personajes que, por supuesto, son muy vistosos, pero a veces no pueden hacer su santa voluntad ni en su tierra, porque la ley se los impide. Pues vamos a ver, porque la resolución del tribunal, de la corte, es temporal y ahí está ya
anunciando que va a presentar un recurso el gobierno de Estados Unidos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Seguimos con el tema del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. Araceli, vamos contigo. Y yo creo que es importante dimensionar cuáles son algunos otros de los retos para ver las áreas de oportunidad, porque hay dos temas torales que también se incluyen aquí. Uno es en cuanto a las políticas laborales y el otro tema también es el tema de lo digital, de cómo se va a dar todo este proceso del comercio digital, que es uno de los temas que vienen en esta agenda. Y hay que recordar que el TEMEC introdujo disposiciones, en este caso laborales más estrictas. Aquí, por ejemplo, el caso de Sinaloa, pues sí, en este tratado sí está señalado, por ejemplo, lo del trabajo forzado, lo del trabajo infantil, lo cual me parece un punto toral, un punto base, porque pues bien, Estados Unidos ahí sí está pidiendo, bueno, la mayor transparencia en este aspecto, y como también hay una reforma laboral en México del 2019 que promueve, por un lado, la democracia sindical, el aumento de los salarios, pero Estados Unidos sigue exigiendo mayor cumplimiento en cuanto al tema de derechos laborales. Por ejemplo, el requisito de que el 40-45% del contenido automotriz pues sea producido por trabajadores, en este caso con salarios de $16 por hora, pues genera a la industria mexicana en este caso, porque México es reconocido como que paga la mano de obra barata. En este caso, bueno, pues también puede generar otras controversias por el incumplimiento. Y en cuanto al cambio digital, a la modernización, pues es un área de oportunidad, porque pues también se incluye, hay que recordar dentro del TEMEC, un capítulo de economía digital. Sabemos cómo esto pues rompe cualquier frontera desde cualquier espacio digital, y cómo también hay dos aspectos torales. Uno es el e-commerce, que es el comercio electrónico, y por el otro lado es la protección de datos, de lo cual, bueno, sabemos que en México también desaparece el INAI, sigue la ley de protección en sujetos particulares, en sujetos obligados. Sin embargo, bueno, no hay una garantía, y esta incertidumbre también de la que ya hemos hablado, pues afecta también la parte de la competitividad del comercio electrónico, por lo cual, bueno, habrá que estar muy al pendiente de cómo se conforma ese equipo, y me parece que debe de ser por los mejores perfiles que le puedan ayudar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en este panorama de por sí ya complicado, pero sabemos que el TEMEC es una forma de que pueda haber mayor productividad y mejorar la economía para nuestro país. ¿Qué podría cambiar, a partir de lo que comenta Araceli, Juan, qué podría cambiar en el tratado comercial con México, entre México, Estados Unidos y Canadá, y qué riesgos se enfrenta nuestro país? ¿Tú qué ves? ¿Qué pudiera cambiar? Sí. Creo que esta parte de la apertura comercial total, creo que al menos en la administración Trump ya le podemos ir diciendo adiós. Creo que la parte de los aranceles se van a mantener aún con un nuevo tratado, si no tiene las condiciones que él quiera. Así que yo creo que esta parte de somos lo mismo y van a estar las fronteras abiertas que teníamos desde el 94. Ahora creo que eso, al menos en la administración de Trump, nos podemos despedir. Creo que va a ser más complicado esa relación comercial. Y el tema del Poder Judicial que le bloqueó los aranceles a Trump, ahí la importancia de tener poderes separados e independientes. Sí, claro. Ahí está la ventaja, ¿no? De tener separados los poderes. Los que, por ejemplo, hay mucha gente del gobierno hoy que festeja o celebra, no festeja, celebra las actuaciones de un juez federal en Estados Unidos, pues, y aquí en México ya ven que... No es definitivo, ¿eh? No, pero otra vez, festeja la actuación de este juez federal cuando pues emitió una sentencia en contra del gobierno federal, y aquí en México cuando un juez emite una resolución en contra del gobierno federal, dice neoliberal y conservador. Pero bueno, así es en México, ya saben que la incongruencia. Pero bueno, ¿qué podría cambiar? Yo creo que eso, la parte de las inversiones que eran más generosas. Si abrías tú algo aquí en México, con Estados Unidos no habría problema en el paso. Creo que eso va a cambiar, y para mal. Vamos a ver, también, ¿sabes qué? Algo para bien. Creo que vamos a regresar a México una política de producir un poco más aquí. Creo que eso también va a cambiar. Creo que los mexicanos vamos a tener que aprender a producir más en México, que eso implicaría más inversión, más producción, más tecnología. Más empleos y sobre todo eso, la innovación. Creo que México se retrasó mucho en innovación porque siempre estuvimos detenidos a tecnología extranjera. Creo que aquí pudiera cambiar eso para bien. Armando. Yo creo que la gran preocupación, ahorita lo comentaba creo Jesús, la gran preocupación de Estados Unidos, y que pone de alguna manera en riesgo esta renegociación del TEMEC, es el papel que está jugando China. China se está mostrando agresivo en cuestiones de producción de todo tipo,
valga la redundancia, de productos, desde automotrices, energéticos, de telecomunicaciones, de todo lo que hay en el mercado internacional. Entonces, Estados Unidos, por supuesto, que está preocupado por ese crecimiento exponencial que está teniendo el país de China. Y entonces ahí sí México tiene que asegurar que el TEMEC genere beneficios, está siendo obligado por parte de Estados Unidos, beneficios concretos para los 3 países. ¿Por qué? Porque el reto y la exigencia de Estados Unidos para México es el reclamo de que aseguran que los beneficios comerciales del tratado sean para los países socios y evitar, por supuesto, que productos de estos países como China tengan acceso a vía tratado hacia su país. O sea, usted lo decía, México está siendo utilizado inteligentemente como trampolín para la manufactura aquí, y con esta etiqueta de México, hecho en México, vámonos a enviarlo para allá, y eso no les está gustando nadita a los gringos. No, pues no. Cerramos 30 segundos. Pues no van a ser fáciles estos meses, va a ser de mucho trabajo. Yo creo que la experiencia de algunos de los que van a estar en las mesas va a ser importante, y la relación que se han cultivado también. Por ejemplo, Marcelo Ebrard prácticamente conoce a todos los del otro lado que van a estar en la mesa de negociación. Son perfiles que tienen muchísimos años en ello, incluso desde cuando venía de ese neoliberalismo del cual antecede el propio de secretario de Economía, ¿no? Sí, Marcelo Ebrard es de esas hechuras. Y Moctezuma, pues dice. Y que, pues claro, y entonces, y además de eso, pues es que a veces sí necesitas de todos en tus equipos, ¿no? Rudos y técnicos. Así es. Bien, Araceli, cerramos. Pues definitivamente Donald Trump trae la visión proteccionista de políticas más restrictivas en 2 aspectos, en la parte comercial y migratoria. Esto, pues, sucede que la revisión del TEMEC del 2026 pues van a ser restricciones en reglas de origen, nuevas exigencias en materia laborales. Se ve un panorama complicado, pero con una sola agenda, y en esa sola agenda va el tema de fentanilo, el tema de seguridad, el tema comercial y cualquier otro tema, porque pues Donald Trump tiene ahí la iniciativa y con él pues hay que esperar de todo. Bien, Juan, cerramos. Voy a cerrar con una frase que dijo la portavoz del gobierno de Trump. Dice: no corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. ¿Te pareces tanto a mí? Pero bueno, y para cerrar, pues, en otras noticias, esperábamos a Alvin y nos mandaron puras ardillas. Puras ardillas. Bueno, cerramos 30 segundos, te refieres a la tormenta. Sí, de la tormenta, esperamos a Alvin, puras ardillas nos van a llegar. Ojalá nos llegue algo de agua, algo. Bueno, a ver, Armando, cerramos 30 segundos ya, ¿verdad? Inteligencia, diplomacia, valentía, conocimiento para tratarlo de parte de México. Ya está. Nuestra presidenta tiene que estar de pie con todos los mexicanos para hacerle frente a ese güero copetón. No tengas duda que la presidenta yo creo que ya no va a marchar, ¿no? Yo creo que no. De rodillas solo para rezar, ya lo dijimos. En fin. Nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Buen día. Buen día. Gracias, Juan. A ti, Gracias, amigo. Armando Ojeda. Y a todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias. Gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.